Parte 2. Ava sintió, y tomó un bolígrafo de su bolsillo del pecho. Probablemente un elemento necesario para que proceda la conferencia, así que presten atención, amigos. Muy bien. A mi modo de ver, este misterio no es tan difícil. De hecho, podría ser clasificado como uno fácil. Hizo una pausa para observar nuestras reacciones. No hay ninguna, por cierto, y no tenía ni idea de qué reacciones hicieron los demás también. En primer lugar, este asesinato fue premeditado, o más bien, solo fue premeditado a medias. Así que no es uno de esos casos, según lo planeado. Lo que pasa es que las condiciones eran adecuadas para el asesino para llevar a cabo sus planes. ¿Me están siguiendo? No es un mal discurso de apertura. No, para ser honesto, no es exactamente lo que estaba pensando. Ya veo, ahora que lo menciona, no importa qué técnica emplea la película, no es posible retratar un elaborado plan si no tiene sentido. En cuanto a la razón, ¿cuál es la razón para eso? Chitanda acaba de preguntar algo increíble. Ava parecía bastante disgustado de haber sido interrumpido tan pronto después de comenzar, pero respondió rápidamente con una expresión alegre: la razón es que si todo estaba planeado, a Kaito se le pediría que fuera a la derecha de la sala. En su lugar, lo que vimos fue que tomó la llave al azar y se fue a ese lado por su cuenta. Así que creo el asesino se limitó a hacer un buen uso de esta condición. Bueno, no debería estar demasiado lejos de la verdad, ya que hay muchos ejemplos en los misterios de asesinato. Aunque hay muchos casos en que un embaucador hace que una persona escoja la tarjeta exacta que quiere que recoja, no parece ser el caso en esta ocasión. Así Ava le da sentido hasta ahora. Ava continuó señalando con su bolígrafo el escenario derecho en el mapa, la habitación marcada como cadáver encontrado. Como todos ustedes saben, se trata de un asesinato a habitación sellada. Las únicas salidas disponibles en el lugar está aquí, aquí, y aquí. Dos de ellas están selladas e inutilizables, mientras que la otra estaba cerrada cuando se encontró el cuerpo. Hay también dos ventanas, con una sellada mientras que la otra estaba cubierta por la hierba alta en el exterior, que no mostró signos de que alguien había pisado a través de ella. En otras palabras, el asesino de Kaito no escapó a través de los medios normales. Ahora había llegado al punto en que Nakahou se había detenido, al cual sonrió. Dicho esto, el asesino ya no estaba en la habitación después de que Kaito fue asesinado, una situación típica de habitación sellada. Mientras que ustedes pueden no haber pensado en esto antes, una situación de habitación sellada generalmente se establece al momento en que el cuerpo se encuentra. O, para ser más preciso, cuando todo el mundo ha entrado en la habitación y encontró el cuerpo. Ahora, ¿cómo se creó? Uno solo tiene que pensar en las líneas de los escritores de ficción de detectives del pasado y presente. Vamos a empezar con el método más simple. El asesino puede optar por tomar la llave maestra y usarla para entrar en la escena del crimen, y luego regresar la llave maestra donde estaba. Pero esto es totalmente carente de interés. Habría un escándalo si ese era realmente el caso. Ni siquiera un aficionado como Hongo elegiría un procedimiento de este tipo. Así que vamos a echar un vistazo a los hechos. Las llaves se encontraron en la oficina del teatro. Con el fin de llegar a la oficina, uno tiene que ir más allá del vestíbulo. Y cualquiera que pase por el vestíbulo sería visto por Sugimura en el segundo piso de la sala de equipos, o habría al menos de atraer su atención. Así que si el asesino hubiera querido obtener la clave maestra, habría tenido que esperar no conseguir ser visto por Sugimura. Simplemente no tiene sentido que un asesino tome tal riesgo. Ahora, ¿qué si se tratara de Sugimura quien se lleve la llave? Eso no lo haría tampoco, ya que él también tendría que arriesgarse a ser visto por Senoue, Katsuda y Yamanishi. Es bastante prudente con sus deducciones, ¿cierto? Ahora bien, si tan solo pudiera hacer lo mismo con su actitud. Ahora, este hecho de que al vestíbulo no se puede entrar sin ser visto es bastante importante, ya que significa que no solo el escenario derecho, sino todo el corredor no se puede introducir por el asesino desde el vestíbulo. ¿Ahora saben el significado detrás de esto?, preguntó mientras levantaba la cara del mapa. Al igual que un profesor espera de un estudiante para responder a sus preguntas, nos miró uno por uno. Oh. Aibara notó que su mirada se encontraba con la suya. Después de un breve silencio, dio una respuesta corta. ¿El asesino usó algún tipo de truco físico? Un vistazo momentáneo de decepción se mostró en el rostro de Ava. Aunque pronto volvió a su forma optimista. Exactamente. ¿Cuál es su problema? ¿Se estaba volviendo molesto porque alguien adivina sus preguntas correctamente? Parecía más bien carente de prudencia y contundente al respecto.
En efecto, si el asesino utiliza algún tipo de cadena para bloquear la puerta desde fuera de la habitación. Pero eso no tiene sentido tampoco. Como el asesino no sería capaz de salir del corredor de la derecha, que es efectivamente una segunda habitación sellada externa. En otras palabras, no es posible crear una habitación sellada desde el exterior. Uno puede argumentar que esta habitación sellada se hace nada menos que por la propia víctima. Tal vez la víctima no murió en el acto, y decidió encerrarse en el interior para escapar del asesino, y acabó muriendo allí. Pero eso no cambia el hecho de que esta habitación sellada externa todavía existe. Entonces, ¿qué otras posibilidades hay disponibles? Estas incluyen el asesino no estando presente cuando mataron a la víctima, o el asesinato todavía tomando lugar cuando se encontró a la víctima. En pocas palabras, la víctima fue asesinada por algo mecánico, o fue asesinado de forma rápida sin que nadie más lo sepa. ¿Lo entienden ahora? Sí, lo entiendo. Aunque también hubo personas que no lo entendieron, sobre todo Chitanda, que apenas había leído ninguna novela policíaca. Ella levantó las manos en tono de disculpa. Disculpa, pero ¿podrías elaborarlo más? Ava parecía bastante contento con la petición de Chitanda, y asintió con la cabeza mientras empezaba explicando alegremente. Mecánico básicamente significa que la habitación estaba equipada con una especie de trampa, que terminó matando a Kaito. Por ejemplo, podría ser un arma de arco o una aguja envenenada. Siendo rápidamente asesinado sin que nadie más lo sepa significa que Kaito todavía estaba vivo en el momento en que la puerta estaba cerrada con llave, y el asesinato se llevó a cabo discretamente durante este breve momento cuando todo el mundo se fue a confirmar si Kaito había muerto o no. Chitanda dejó escapar un grito ahogado desagradable. De todos modos, estas dos posibilidades son rechazadas además ya que tienen el mismo efecto. ¿Sabes lo que es eso? Ava se volvió hacia Aibara como si la aguijoneara para responder. Aibara alzó las cejas indicando que ella sabía lo que estaba haciendo. Ella no tenía por qué responder, pero aún así decidió hacerlo. Sí, es la condición del cuerpo, ¿no? Exacto. De hecho, es interesante hablar con alguien que lo entiende. A pesar de que no estaba siendo razonable, en cierto modo entendí lo que estaba haciendo, y me reí en mis pensamientos. Ava se aclaró la garganta y dijo, la condición del cuerpo, en otras palabras, la teoría de que Kaito podría haber tenido su brazo cortado y ser asesinado por una máquina o asesinado rápidamente al entrar a la habitación será rechazada. Primero, para tal máquina matarlo con tal fuerza, habría sido descubierto de inmediato. En segundo lugar, ya que se necesitaría una fuerza fuerte para matarlo discretamente debajo de las narices de todos simplemente no es posible. Esto significa: es difícil para la habitación sellada creada por Hongo ser introducido desde la parte delantera. Ava terminó su explicación, se sentó más atrás en su silla y tomó aliento. Pronto volvió a su actitud extremadamente confiado y se volvió hacia mí. Tú, Oreki-kun, ¿verdad? ¿Qué piensas de esta deducción? En ese momento, tenía muchas ganas de decirle, fue genial, podemos irnos ahora. Pero tengo la sensación de Ava está guardando a propósito lo mejor de su deducción para el final. Es probable que tuviera una respuesta estándar preparada de antemano, no importa lo que diga. Pero como yo permanecí en silencio, hizo una sonrisa forzada, como si hiciera un gesto hacia mí en un intento de conseguir un movimiento fluido. Date prisa y di que no lo entiendes. Como era de esperar, hizo una risa burlona y levantó la voz. No, esto no va a ser. Pero esto no es imposible, ¿verdad? Luego lentamente se puso de pie y caminó hacia una de las mochilas vistas en la película, luego metió la mano dentro de la bolsa y se la llevó así hacia nosotros. Como ustedes saben, estoy con la división de accesorios. Soy responsable de la compra del equipo necesario para la filmación de la película. Fuimos nosotros los que hicieron la sangre de Kaito así como su brazo roto, punto. El objeto que sacó de la bolsa era exactamente lo que esperaba que fuera. Una cuerda. Hongo puede ser bastante descuidada en su preparación. Por ejemplo, a pesar de que pretende que haya una gran cantidad de sangre que se utilizará en esa escena, el equipo de filmación estaba en pánico cuando nos enteramos de que nuestro inventario de sangre falsa no era suficiente. Aún así, ella específicamente nos pidió conseguir una cuerda. Ella nos dijo que alguien estaría obligado a bajar por ella, por lo que necesitaría una cuerda muy resistente. Así que le pregunté si una cuerda de seguridad estándar podía funcionar, y ella estaba bien con eso. ¿Te das cuenta de lo que tenía la intención de hacer con esto?, dijo mientras regresaba a su asiento, colocando la cuerda sobre la mesa.
Se hinchó el pecho con confianza mientras continuó, te voy a dar una pista. A pesar de su aspecto delgado, Konosu es en realidad un miembro del club de senderismo. Él dio un vistazo a cada uno de nosotros. Aibara probablemente lo entendió. Satoshi siguió manteniendo su sonrisa mientras mira su cuaderno, pero probablemente no lo entendió. Chitanda simplemente se quedó perpleja, por lo que sin duda no lo entendió. En cualquier caso, ya que todos no dijimos nada, habló con una voz como diciéndonos un secreto increíble. En otras palabras, si el asesino no puede entrar desde el primer piso, entonces solo tiene que entrar desde el segundo piso. Ese es el camino viable restante. El pasillo derecho en el segundo piso fue ocupado por Konosu, y no fue casualidad que a ella se le asignó allí. Si tuviera que adivinar, probablemente fue debido a que está en el club de senderismo. El truco de Ongo es en realidad muy simple: tener al asesino trepando por la ventana en el segundo piso con una cuerda, mata a Kaito sin que nadie lo note, y que después vuelva de nuevo a la misma cuerda. Por lo que el asesino entra en el escenario derecho desde el piso de arriba, ¿no? Bueno, si el asesino hubiera entrado por cualquier otra vía, la puerta cerrada no serviría de nada. Ahora, estoy seguro de que todo lo entendieron por ahora. Ya que la película no tiene un título, si es que tiene uno, entonces debería ser llamada La intrusión invisible, punto. Ava hinchó su pecho como si declara, ahora, ¿qué les parece? Como si lo que dijo era la verdad innegable, dijo, ahora, vamos a oír lo que ustedes piensan de eso. Él nos preguntó lo que pensamos de eso, ¿ja? Intercambiamos miradas entre sí. El rostro de Aibara parecía como si ya me pinchara para mostrarle algo. Decidí no hacerle caso, no tenía ninguna intención de malgastar energía innecesaria solo para reprenderlo como hicimos con Nakajo ayer. Mientras Nakajo era muy apasionado, Ava era muy confiado. Volví la cabeza hacia otro lado y me encontré con la mirada de Chitanda. Sentí lo que quería decir y le di un gesto de aprobación. Asintiendo de regreso, ella se volvió y le dijo a Ava, creemos que es una deducción maravillosa. Mientras Ava pudo haber pensando que su respuesta era una cuestión de hecho, ella estaba simplemente diciéndolo por cortesía. Oh, me halagas demasiado. Luego se volvió hacia Aibara con una sonrisa. ¿Qué hay de ti? Maldita sea, él está tratando de provocarla. Sin embargo, Aibara, a pesar de sentirse frustrada, decidió asentir al ver la respuesta de Chitanda. Ava parecía haber terminado lo que había querido decir. Sintiendo que el momento había llegado, procedí a hablar. Fue una gran deducción, Ava-senpai. Vamos a ser capaces de proporcionarle a Irisu-senpai una revisión adecuada. Que tengas un buen día. Ava sintió satisfactoriamente. Me puse de pie al terminar. Cada uno de nosotros le dijimos adiós y nos movimos al salir del salón de clase 2F. Antes de salir, Chitanda miró los libros de Sherlock Holmes en la silla y dijo, disculpa, Ava-san, pero ¿te importa si pedimos prestado estos? A pesar de que era una petición extraña, como Ava estaba en un buen estado de ánimo, él estuvo de acuerdo. Esos son los libros de Ongo. Asegúrate de devolverlos ya que los has pedido prestados. No prestes libremente las pertenencias de otras personas. Yo dije en mis pensamientos. Aibara y Satoshi también salieron del salón de clase. Cuando estaba a punto de cerrar la puerta, asomé la cabeza hacia atrás en el interior para preguntar algo. Ava-senpai. ¿Hay algo más? No, no es nada importante. Me preguntaba si ya has visto la película. Pensé que el efecto del brazo cortado de Kaito-senpai se hizo bastante bien. Entonces Ava negó con la cabeza y sonrió con amargura. Para ser honesto, todavía tengo que verla yo mismo. Esa respuesta era lo suficiente buena para mí. Él me molesta, dijo Aibara, el momento en que regresamos al salón de geología. Como pudimos sentir la ira hirviente dentro de tal breve frase, no tenía ninguna intención de burlarme de ella. La única persona capaz de hacer eso sería Satoshi. ¿Qué pasa? Te ves como si hubieras enmudecido por la actitud provocadora del senpai. Aibara sacudió suavemente su cabeza. Bueno, si estás hablando de personas provocadoras, soy provocada por ti todo el tiempo. Su descripción era válida en una manera extraña. Aunque Satoshi sabe vivir su vida sin mucho temor, yo nunca había oído hablar de él antes siendo llamado provocativo. Debido a que yo hubiera pensando que ya iba a encontrar el modo de decirle en su cara a que presentarse él mismo es molesto, por decirlo menos. En vista de que no entendimos lo que quería decir,
Aibara suspiró y continuó, lo que no me gustó fue la forma en que me trataba como una idiota. Mayaka una idiota, ¿eh? Además de eso, no solo yo, sino todos nosotros, incluso Ongo-senpai y el resto de la clase 2F fueron tratados de la misma manera. El hecho de que no tengo una buena razón para estar enojada no significa que yo no lo estoy. En lugar de enojarse, ella se siente molesta porque no podía encontrar una buena razón para estar enojada. ¿Ah? Para mí, Ava simplemente estaba mostrando su confianza, aunque para Aibara no era más que una muestra de arrogancia, como ella dijo, Ava estaba mirando hacia abajo a todo el mundo. En efecto, hay una delgada línea entre la confianza y la arrogancia. Tal vez en realidad son una y la misma cosa incluso. Sin embargo, incluso al sentirse enojada con eso, sentí que Aibara casi coincidía con la descripción de la carta de justicia y me sonreí a mí mismo con diversión. Él incluso se burló de Sherlock Holmes. ¿No estás enojado por eso, Fuku-chan? Ella sonaba muy contundente. Sin embargo, Satoshi simplemente se encogió de hombros y lo tomó bastante bien. No realmente. ¿Por qué? Bueno, es cierto que Sherlock Holmes es algo de nivel principiante para los lectores de misterio. Cuando escuché que Ongo-senpai estaba haciendo algunas investigaciones en la ficción del misterio, lo primero que pensé que buscaría sería Sherlock Holmes. ¿No estabas pensando lo mismo también, Mayaka? Así que no estés tan enojada, ¿de acuerdo?, dijo mientras acariciaba los hombros de Aibara. En lugar de la actitud arrogante de Ava, ella en realidad estaba más enojada por su falta de respeto a Sherlock Holmes. Bueno, viendo que Aibara lucía tranquila diciendo lo que quería decir, no había necesidad de que yo intervenga. Ahora para el problema principal, me moví alrededor en mi asiento y dije, ¿y ahora qué? ¿Nos sometemos a la propuesta de Ava para Su Alteza Imperial? Incluyendo a Chitanda, quien estaba mirando el libro de Holmes que abrió, todos los otros tres se volvieron para mirarme. Primero fue Satoshi, quien dijo con un poco de duda que quedaba en su mente, bueno, ¿por qué no? Para ser honesto, su conclusión era apenas interesante, pero sí dijo que Ongo-senpai había pedido específicamente el uso de una cuerda. Dejando los detalles a un lado, creo que tal vez él dio en el clavo. Aibara siguió, asintiendo de forma inesperada de acuerdo, yo no encuentro ningún problema en particular con él tampoco. ¿No hay contradicciones en sus deducciones, ni incoherencias con el guión? No voy a rechazarlo por el bien de rechazarlo sola. Los sí tienen 2 votos ahora. ¿Qué pasa con el tercer voto? Mientras mirábamos a Chitanda, por alguna razón, ella parecía bastante preocupada. Incapaz de mantener la calma, ella abrió los ojos y abrió la boca, pero estaba perdida en las palabras. ¿Qué pasa, Chitanda? Yo simplemente no puedo estar de acuerdo en eso por alguna razón. Aibara preguntó de una manera alegre, que yo nunca podría hacer, Chichan, ¿cómo es? Chitanda parecía aún más preocupada. Bueno, no estoy segura de eso yo misma. Pero yo siento que no es la verdadera intención de Ongo-san. Yo no puedo aceptar esta deducción. Aunque es diferente de la sensación de desorientación en la deducción de ayer de Nakajo, yo simplemente no podía aceptarlo. Siempre y cuando no lo oigamos de la propia autora, si Chitanda no lo entendía, entonces no había manera de que pudiera entenderlo tampoco. Parecería que Chitanda estaba en contra de la deducción. De repente, Chitanda volvió sus ojos hacia mí como una avispa. Deja de mirarme así con esos ojos. ¿Qué hay de ti, Oreki-san? ¿Crees que la deducción es correcta? Yo nunca pensé que iba a traer tanta atención. Y yo tenía la intención de decir algo sin preocupaciones. Me moví en mi asiento y me balancé sobre mis piernas, y negué con la cabeza de forma tan dramática como sea posible. No, no lo creo. Aibara disparó una respuesta a mí de inmediato, ¿por qué, Oreki? Esas son algunas dobles morales tuyas. Sintiéndome triste por ella, le respondí, porque la propuesta de Ava es inviable. Si un asesinato realmente tuviera lugar en un teatro así, estas preparaciones pueden haber funcionado. Pero es imposible para esa película. Satoshi me instó con su sonrisa habitual. En otras palabras, es contradictorio con lo que hemos visto en la película. Deja el mapa a un lado y trata de recordar la película que vimos el día antes de ayer, que es lo que vemos fuera de la ventana del escenario derecho. Estoy bastante sorprendido de que incluso yo era capaz de recordar, teniendo en cuenta que no estaba especialmente prestando atención al ver la película. Al sugerirles no tener en cuenta el mapa, no fue difícil para ellos recordarlo tampoco.
Satoshi encabezó la marcha sintiendo. Ah, sí, esa ventana. Exactamente. El edificio había caído en mal estado durante tantos años, incluso el aspecto robusto de Kazuha-senpai tuvo un duro momento para abrir la ventana. Estoy seguro de que todos recuerdan el crujido que hizo mientras trataba de empujar para abrirla, mostrando que era muy difícil de abrir. Si fueran a filmar una escena que muestra al asesino que entra por la ventana, entonces habrían tenido que hacer arreglos para que Konosuke-senpai bajara desde el piso de arriba con una cuerda, y con el fin de no molestar a la yerba, habrían tenido que abrir la ventana mientras ella mantiene una torpe posición colgante. Eso es muy difícil de lograr, ya que abrir una ventana sí llevaría tiempo, por no hablar del sonido que haría. Y si no se abrió correctamente, el cristal puede incluso haberse destrozado. Además, ¿qué crees que Kaito-senpai estaría haciendo? ¿Solo se quedaría allí y miraría? Por supuesto que no. Si Ongon no hubiera visitado el lugar por sí misma al escribir el guión, entonces este método podría no haber tenido ningún problema al ser aprobado, teniendo en cuenta que ya no habría sabido sobre el estado de la ventana. La sugerencia de Ava se basa solo en el mapa sin siquiera mirar la película en sí. Oh, así que por eso fue que le preguntaste a Ava-san si había visto la película. Chitanda levantó su voz cuando exclamó. Ella de hecho escuchó mi intercambio con Ava. Nunca me ha dejado de sorprender sus extraordinarios sentidos. Así es. Si él hubiera visto la película, entonces él habría sabido que era imposible entrar en la habitación desde arriba. La verdad es que Ongo había estado en el lugar ella misma y escribió el guión basada en sus observaciones. Nakahou lo dijo. Si Ongo realmente había tenido la intención de utilizar la ventana como había descrito, y suponiendo que Irisu tiene razón en que Ongo es una persona meticulosa, entonces ella habría pedido a la división de filmación preparar un poco de lubricante para utilizarlo en la ventana de la escena del crimen. No creo que ella habría simplemente ignorado tales defectos en la construcción. En pocas palabras, no puedo estar de acuerdo con la deducción de Ava, ¿qué les parece? Ni siquiera tengo que preguntar. Me di cuenta de que Satoshi pensaba que mi explicación era adecuada, mientras que Aibara dio una expresión como si ella realmente no quería estar de acuerdo. Bueno, entonces, dijo una voz detrás de mí, esto significa que no han llegado a un acuerdo hoy tampoco, ¿verdad? Cuando me di la vuelta, me encontré con Ivy parada allí sin siquiera darnos cuenta. Ella debe estar muy entusiasmada con la solución de este misterio. Aunque no lo demostró cuando dijo, entonces espero guiarlos a presentarles a la tercera persona mañana. Oh. Sí, gracias. Esperamos por su ayuda. Chitanda se inclinó derecha después de terminar. Ivy negó con la cabeza, y añadió algo más como si no fuera nada importante. Pero mañana será el último día. Si el problema aún no se resuelve por la tarde del día después de mañana, entonces el guión no podrá hacerse a tiempo para el rodaje. Hoy es miércoles. Ya veo, estamos corriendo en un horario apretado aquí. En cuanto sentimos una sensación de incomodidad, Ivy relajó su expresión e inclinó la cabeza profundamente. Yo soy quien debe esperar por su ayuda. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.